viejitos con un bastón, descalzos, recorrer 40, 50, 60 kilómetros para venir a escuchar el mensaje de la palabra, aquello es inimaginable. Y después que terminaba, comían allí en el suelo. Tiene la costumbre en India, las mujeres a un lado, los hombres a otro lado, y tú les veías a ellos allí. ¿Y sabes cuál era su vajilla? Una hoja de plátano. Y yo una vez estaba cortando una, no sé para qué, y me pegaron un regaño. No me dijeron esa es nuestra vajilla, pero yo lo entendí. Y le reciclan las hojas de plátano amarillas. Pero a ellos no les interesaba eso. A ellos les interesaba prepararse para compartir, ¿qué cosa? El mensaje del evangelio. El hermano que nos hospedó allí, hermano, perdonadme que empecé hablando por España y recalo por la India, pero bueno, yo he pagado por todo eso, usted está viajando de gratis, ¿vale? Entonces, y allí el hermano que nos hospedó, un hombre de Dios, trabajando, yo estuve en el sur de la India, él trabaja en el norte de la India también, 60 iglesias ha fundado, 60 iglesias entre los hindúes, y él era hindú en su tiempo, ahora es creyente, un pastor fiel, amante de la palabra de Dios. Debemos entender, hermano, que para la obra misionera, lo más preciado, la mayor obediencia y la mayor diligencia le pertenecen a nuestro Rey. Hermano, yo le felicito porque están haciendo la obra misionera. Si estás en casa, querido amigo, hermano, involúcrate en la obra misionera. Si aún no eres creyente y no estás viendo, nos está escuchando, el Señor tiene el mismo mensaje para ti, querido amigo. Que Cristo vino, descendió, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Qué bueno que el Señor, para morir Jesús nació, dice un canto español muy conocido. Para morir Jesús nació, dice un canto muy conocido por allí, que Cristo al tercer día resucitó, al tercer día dejó la tumba vacía y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Vale la pena, merece que por agradecimiento hagamos la obra misionera. ¿Estás dispuesto a ser agradecido del Señor? ¿Estamos dispuestos a ser agradecidos del Señor cada día? Sigamos, hermano, sigamos, porque creo que, bueno, todavía me queda tiempo, me hacen seña cuando el tiempo vaya, pero seguimos. Abraham va, camino de 3 días allí, camino del monte Moria, allí, va, con sus criados, con Isaac allí. Yo me imagino a Isaac preguntándole, papá, ¿quién ganó, el Barcelona o el Madrid? Y yo sé que Abraham le dijo el Barcelona, hijo, el Barcelona. El Madrid no tiene vida, nada. No, papá, pero es que meten unas zancadillas ahí. No, pero es que tenemos a Messi, el mejor del mundo. Entonces, no soy del Barcelona. No. No, papá, pero el Betis, y el Sevilla, y el Atlético. No, eso no tienen vida. Y me imagino ahí a Abraham todo el camino hablando cualquier cuestión con Isaac, con tal que llegar allí, al monte, a una de las colinas que el Señor había dicho. Quiero dejarte, querido, un cuarto principio, porque es precioso para involucrarnos en la obra misionera. El cuarto principio lo conseguimos, lo encontramos, versículos 4 y 5. Al tercer día, ¿qué hizo Abraham? Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, ni siquiera había llegado. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Qué palabra tan preciosa. ¿Y qué haremos? Y nos quejaremos, y huiremos, y nos vendremos de allí, y saldremos como cobardes. El versículo dice, yo y el muchacho, es decir, a los que tú enviaste en el versículo 1 y 2, sigues el hilo del contexto, a los que tú enviaste al versículo 2, no al burro, no los criados, no, el muchacho y yo, subiremos. ¿Y qué haremos, iglesia? Adoraremos. La obra misionera, aunque usted no se lo crea, implica adoración. La obra misionera, hermano, yo nací, y cuidado con lo que voy a decir, pero lo digo con todo respeto, hermano, amigo, querido oyente, querido televidente, la obra misionera debe ser por amor a los perdidos, sí. En segundo lugar, en primer lugar, debe ser por amor ¿a quién? Por amor al Señor. Y por amor al Señor, vamos a amar a los perdidos. Abraham dijo junto con su hijo, iremos allí, esperaos aquí, esperarse, no se muevan, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos y adoraremos. Que tu vida de evangelismo, que tu vida misionera, que mi vida cada día sea una vida de ¿qué? Fuerte, iglesia, de adoración al Señor. Hermano, no es una vida de llegar de la nada, de tomar la Biblia solo los domingos. Día a día, de lunes a lunes, estar allí con el Señor. De madrugada cuando nos levantemos, de noche, en la tarde con nuestros niños. Cada día, nos vea o no nos vea el pastor,
hacer una vida de adoración al Señor. Esa es la obra misionera. Al estar en Europa, querido, he podido entender cómo grandes hombres de Dios, Lutero en Alemania, Wycliffe, tengo una foto por allí, pero lamentablemente no la traje, en España, vuestra traducción, cuando abren la primera página, la mayoría dice, antigua traducción de quién, Casolero de Reina, y la revisión por Cipriano de Valera. Vivo a pocos kilómetros del monasterio de San Isidoro del Campo, donde comenzó la mayor traducción de una Biblia hispana que se conoce, nuestra Biblia por excelencia, Reina Valera. Monjes andaluces, algunos se pelean que era de una zona conocida como Extremadura, otros que era de Sevilla, pero es interesante. Yo he tenido la oportunidad de visitar ese monasterio en un par de ocasiones, creo, y es interesante, querido, saber cómo hombres dejaron su vida, aunque ellos se refugiaron, luego entró la Biblia como contrabando, pero qué difícil comenzó allí, qué difícil fue la reforma en España, qué difícil se lo puso la Inquisición. Si algún día vas a Sevilla, si algún día vas a España, te vas a encontrar con la cárcel de la Inquisición. Bueno, ahora no se llama cárcel de la Inquisición, se llama de la Santa Inquisición, de una manera despectiva. Y allí vas a ver los cepos, vas a ver lo que queda en las prisiones, vas a ver cómo torturaban a los creyentes, cómo los estiraban de los pies por allá, desde las manos por aquí, para reventarlos hasta que negaran a Cristo. La Biblia que hoy tienes en tus manos, por lo menos la mayoría, sé que se está trabajando mucho con las Américas, la textual, en fin, pero la mayoría de la versión que tenemos en nuestras manos fue a precio de sangre. Hoy disfrutamos al castellano de una traducción maravillosa, excelente, hermano, pero otros pagaron el precio. He tenido el privilegio también de estar si sigues, algunos son del Barcelona, otros del Madrid. ¿Habrá alguno aquí del Sevilla por casualidad? Lo dudo, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Pero de todas maneras, si vas a la capital de Andalucía, si vas a Sevilla, te vas a encontrar con la antigua puerta de la Inquisición. Yo estuve allí y esa puerta te lleva a ningún sitio, te lleva al río, al famoso río Guadalquivir allí en Sevilla. Y por esa puerta, ¿sabes a quiénes pasaban? A los cristianos. Cristianos que no querían retractarse de su fe, pasaban por esa puerta allí y eran arrojados al río. He tenido el privilegio también de estar en el ayuntamiento de Sevilla, ayuntamiento es alcaldía, y tú puedes ver allí el balcón de donde se profería, se dictaminaba juicio, y luego ellos eran llevados en humillación por toda la ciudad. Los que estaban en la zona eran quemados vivos. Yo he visto la zona donde eran quemados. Los que no estaban eran quemados, lo has leído en la historia seguro, en efigie o en estatua, una especie de su busto era quemado allí. La obra misionera implica lágrimas, querido. La obra misionera implica sacrificio, entrega, pero vale la pena, como dice el canto, vale la pena servir a Cristo. Gozo hay, gozo da en servir a Cristo. Que tu ánimo, que tu empuje, que tu dedicación, que tu entrega no se decaiga. Aunque el Señor pida, Isaac, aunque el Señor exija 3 días de camino, aunque el Señor exija que nos levantemos muy de mañana, aunque exija que preparemos y que equipemos el burro. Pero la obra misionera no es para flojos, no es para gente que le gusta dormir, es para gente comprometida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos salvó, vale la pena que le sirvamos, vale la pena que le adoremos. El versículo 5, hermano, ya lo leíamos, lo quiero matizar otra vez para pasar al otro principio. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Es interesante porque él dice que van a qué, querido. En casa puedes meditar, puedes leer, puedes rayar, puedes apuntar. Él dice: yo y el muchacho adoraremos, en plural. Ahora, ¿quiénes volverán? Yo y el muchacho. Si el Señor, escucha esto porque es interesante, si el Señor le había pedido a Abraham que entregara a su hijo, ¿estaba Abraham mintiendo? Porque el versículo dice: yo y el muchacho adoraremos, lo que el Señor mandó, lo que el Señor pidió en holocausto, en sacrificio. Y la idea de holocausto no era ni siquiera una pequeña herida, una pequeña sangre, no, era sacrificio total. La traducción de la palabra en hebreo es todo quemado. Iba a ser por completo puesto allí. Y recuerda que Isaac llevaba ¿qué cosa? La leña. ¿Y qué llevaba? Moisés iba a decir yo. ¿Qué llevaba Abraham? De un lado el cuchillo
y de otro lado el fuego. De tal manera que Isaac debía ser todo quemado, presentado en holocausto, tenía que desaparecer. Y él dice en la parte final, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Aquí hay un principio, hermanos, sin el cual no se puede hacer la obra misionera, y es la dependencia total del Señor. Y para seguir el hilo de los otros puntos, necesitamos del Señor la mayor confianza posible. Hacer la obra misionera sin dependencia de Él, sin confianza, sin fe, es imposible. Porque dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, hablando de este suceso de Abraham, ¿sabes lo que dice? Parafraseándole un poco, pero lo podemos buscar. Vamos a buscarlo rapidito, hermano. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos allí. Porque eso le da una respuesta preciosa a este pasaje. Y eso tiene que contener nuestra vida de misiones. Capítulo 11. Versículo 17. ¿Lo tienen, querido? Búscalo en casa también. Escucha allí lo que dice, querido amigo oyente, querido amigo televidente, querido hermano, en esta mañana. Versículo 17 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Siempre hemos leído este capítulo, los padres de la fe, tal, muy bien. Pero fíjate el matiz que le da el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, la traducción correcta, sigo insistiendo, es examinado, escudriñado. ¿Qué hizo? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hasta ahí todos lo sabemos. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, querido. Precioso versículo para la obra misionera. Precioso versículo para salir a la ciudad. Precioso versículo para apoyar la célula. Precioso versículo para trabajar codo a codo con tu pastor, codo a codo con los líderes, codo a codo con la iglesia. Pensando, ¿quién pensaba? Que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no mintió, sabía que si lo entregaba en sacrificio, la promesa tenía que cumplirse. Y aunque hay varias teorías, él sabía que de una u otra manera el Señor, versículo 19, era poderoso. ¿Y es poderoso para qué? Para levantar, para resucitar, para suplir. Algo es muy interesante, hermano, y me quiero detener aquí un momento. La obra misionera no la podemos hacer. Y perdona que insista tanto obra misionera, debo decir obra evangelística y misionera. La obra evangelística y misionera, la predicación del evangelio, el compartir con otros el mensaje de Cristo, no debemos hacerlo divorciados del Señor. Y usted dirá, no, pero se sobreentiende. Hermano, no, hermanos, vaya a Europa y no se sobreentiende. Vaya a Europa y dése cuenta, hermano, iglesia atestada, llena, haciendo cualquier obra menos la obra misionera. Recuerdo el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, palabras finales, sigo insistiendo, de despedida, le dice, acuérdate de quién. ¿Lo recordáis? Acuérdate del Señor Jesucristo, le dice en el capítulo 2, versículos 9 o 10, creo. La obra misionera, hermano, tenemos que hacerla con una dependencia en fe de nuestro Señor. Cuidado, hermano, que ya yo he predicado el mismo mensaje. Cuidado que ya yo tengo experiencia evangelizando. Cuidado que yo fui al CCBP, CCLL, al IBE, al ISTE. Cuidado, hermano. No. Todo eso ayuda. Son herramientas buenas, son herramientas que dan crecimiento, hermano, pero debemos depender, ¿cómo? En fe de nuestro Señor Jesucristo, para compartir con otros el mensaje del evangelio. Y eso le da respuesta al versículo 4 y 5. Iremos yo y el muchacho, adoraremos y ¿qué haremos? Volveremos a vosotros. ¿Mintió Abraham? No mintió. Ya había además, en segundo lugar, ya había aprendido por experiencia que no debía mentir al Señor. Ya lo había hecho. Hermano, anímate a hacer la obra misionera. Hermano, si la estás haciendo, yo te quiero felicitar. Que cada día la vida sea una vida de evangelismo. Que cada día la razón de ser de la iglesia sea compartir con otros el mensaje de salvación. Solo imagínate una cosa, hermano, y perdonen que les nombre tanto la carta a Timoteo, pero tengo meses sobre meses haciendo algunos estudios, pero es precioso en el capítulo 4, no tengo otra oportunidad con vosotros otro día si no habláramos, pero en la segunda carta, en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, ¿por qué? Porque darás cuenta a Dios que juzga a los vivos
y a los muertos. Si te lees los primeros versículos del capítulo 4, Pablo comienza: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, ¿qué? Que prediques